Hola, ¿qué tal? Familia Red Seed, es un placer, es un gusto. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a la hora que nos estés viendo. Es un placer estar contigo de nuevo. Y pues aquí vamos a traer un tema muy interesante, ¿verdad, Arturo? Así es, un gusto saludarlos a todos. Dios les bendiga, un placer a todos nuestros seguidores, amigos, a todos aquellos que están siguiéndonos y les recordamos que puedan invitar a otros y compartir este mensaje. Sí, nuestro tema va a ser un nombre, ¿verdad? Un poco raro, maqueronte. Lo iremos explicando. Gaby. Es un placer saludarlos, Iglesia, Red Seed, familia, amigos. De verdad que es un tiempo extraordinario para venir y contar las buenas noticias, las buenas nuevas en este tiempo que precisamente todo el mundo necesita escuchar de nuestra boca, que hay buenas noticias, que hay buenas nuevas, que aún en este tiempo la gente tiene que escuchar de la salvación, de la vida eterna, del amor de Dios que está fluyendo a través de su iglesia que somos nosotros. Bendiciones, les amamos y estamos aquí listos para comenzar. Y seguimos bajo el mismo tema, ¿verdad? El paquete completo, ¿se acuerdan? Estamos hablando salvación, sanidad, restauración, vida, todo lo que pueda ser incluido dentro del plan y propósito de Dios. Me asombra, ¿verdad?, cómo Dios a través de los días, de los tiempos, de los cambios, de la historia, es la palabra de Dios no pasa, es aplicable siempre a cada situación, es eterna la palabra de Dios. Es poderosa, es nueva, es maravillosa. Tenemos que entender y comprender que somos un tiempo, un tiempo de venir y dar esas noticias que vinieron a nuestra vida y que ahora están transformando nuestras vidas, cambiándolos cada día, cada momento. Por eso es importante que tenemos que compartir las buenas noticias para que todo el mundo escuche y así pueda venir nuevamente el Señor Jesucristo por su iglesia. Les voy a leer el mensaje de Juan el Bautista en Lucas 7:18 al 23. Dice la palabra en Mateo 11:2 al 19. Nos dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas a todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id, hacer saber a Juan los que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Es un tiempo de poder, de llevar esta palabra viva, eficaz, poderosa. No es en nuestras fuerzas ni en nuestra palabra, sino en la palabra poderosa que viene del Dios Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué nos dices, Arturo? Sí, estamos viendo acerca de Juan el Bautista, sus discípulos. El primer punto que yo quisiera tocar es que sí es muy importante y la iglesia recién lo sabe, ¿verdad? Estamos trabajando para que todos seamos discípulos, porque Juan el Bautista tenía sus discípulos y eran fieles seguidores de él. Ahora el asunto es que Juan el Bautista fue encarcelado. Nosotros sabemos lo que había pasado porque Juan había llamado la atención a Herodes porque tenía la mujer de su hermano. Así es que señaló el pecado. Juan el Bautista venía en una actitud judía, completamente judía, a ver si me explico, donde era eminente el juicio de Dios porque ellos esperaban la venida del Mesías y ellos creían y siguen creyendo a la fecha. Vimos la segunda venida de Cristo, ellos siguen creyendo que el Mesías va a venir para establecer el reino, es decir, destruir a sus enemigos, a sus adversarios. Así es que el mensaje de Juan el Bautista fue un mensaje de arrepentimiento, de señalar el pecado porque estaba cerca el juicio de Dios. Por eso le señaló a Herodes su pecado. De otra manera no se lo hubiera señalado. Él creía también que el Mesías que venía iba a liberarlo de la cárcel porque fue encarcelado por cuestión de haber dicho esto. Y ustedes saben, ¿verdad?, que estaba en esa cárcel porque
había denunciado el pecado. Ahora, el lugar donde estaba, es lo interesante, se llama Maqueronte, es la fortaleza donde estaba. Y el significado de Maqueronte es lucha, es batalla. Yo creo que todos los seres aquí nos vamos a identificar y todos los cristianos estamos en una lucha, como ahorita con la salud, ¿verdad? Con la pandemia, con la economía, con los precios altos, con todas las cosas, ¿verdad? Que están sucediendo. Así es que Juan el Bautista pues tenía esa creencia de que él iba a liberarlo, de que ya era inminente el juicio de Dios y todo se iba a acabar. Y tenemos más de 2000 años y no se ha acabado porque también estaba escrito que el Mesías iba a venir como un siervo sufriente, el Mesías, y iba a traer salvación, iba a traer restauración, iba a traer vida, iba a traer todo. Así es que nosotros pues estamos ahorita, ¿verdad? En esa lucha, en esa fortaleza, ¿verdad? Y yo quiero decirte, amigo, amiga, que si estás en una lucha, si te sientes en una fortaleza, si te sientes que te han caído cosas, aquí vas a encontrar la restauración de ello para la gloria de Dios. Bueno, ahora entiendo más precisamente lo que la lucha de Juan el Bautista. Entiendo y comprendo, imagínate, él en la cárcel, él estaba ahí por causa de que había denunciado el pecado en Herodes y precisamente va a dar a la cárcel. Y él esperaba que Jesús lo liberara. Muchas veces tú y yo estamos esperando a ver si es cierto, tú predicas a Cristo con poder, con autoridad. ¿Y por qué vives esto? ¿O por qué no haces esto? ¿O por qué no haces lo otro? Yo creo que Él quiere que tú y yo tomemos el poder y la autoridad. Otra controversia tan tremenda en la mente de Juan el Bautista era que cuando Jesús viene, como leímos aquí, a sanar a los ciegos, a los cojos, a los oprimidos, a decir que el reino de Dios estaba ya porque él había llegado. Era un cambio impresionante, que es lo mismo que estamos viendo ahorita. ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas está manifestándose fuertemente a través de tanta injusticia, lucha, muerte, leyes que no nos favorecen, X, Y. Pero te voy a decir una cosa, el reino de Dios está presente a través de tu vida y de mi vida, y depende de ti y de mí para levantarnos con poder y autoridad y que ese reino resplandezca en medio de las tinieblas. Efectivamente, Arturo, puedo comprender, tú también puedes entender que ahora Dios, el poder de su Espíritu Santo está sobre ti para venir y traer esas buenas noticias. Sí, José. Es muy interesante lo que comentan, ¿no? Estoy tratando de, pues, agregar todo y entender de una manera amplia lo que está sucediendo para después irme al fondo, ¿no? Tenemos a este personaje que ha hecho algo bueno, ha denunciado un crimen y por causa de eso es arrestado, ¿no? Ahí vemos una injusticia total, ¿no? Si a cualquiera de nosotros nos sucediera lo mismo, estaríamos un poco molestos e irritados. Sí. Y sobre más que haya una persona que es Jesús, que es el Salvador, el Mesías. Y él creía que lo iba a salvar. Y es una situación muy común, yo creo que en todas las facetas que tenemos nosotros como creyentes, que caminamos y tenemos una relación con Dios. Una faceta, cuando recién iniciamos, yo podría decirte que mucha gente viene esperando, teniendo, digamos, esperanzas o teniendo cierta idea de lo que podría hacer Jesús o no, pero esperan algo. Cuando empiezan a ser creyentes, tienen una cierta expectativa de Dios, que le va a solucionar los problemas, que los va a librar de ciertas, o a veces no, o a veces sí, pero siempre generamos expectativas porque los seres humanos no nos cansamos en pensar, y en hacer y deshacer. Y entonces, esa es la expectativa que esperas, pero de repente Dios opera de otra manera. Aquí el asunto es que Juan estaba viviendo, y eso vamos a enfatizarlo, si lo pudiera decir así, una tragedia personal. Eso es un factor que iba a agregar. Digamos entonces ahora que sobre eso, que eres nuevo creyente, tienes una circunstancia en tu vida, tienes una lucha, te estás divorciando, te están pasando problemas fuertes en el trabajo, no estás rindiendo, no tienes tiempo, vienen las enfermedades, en fin, cosas negativas que sabemos que aquí en nuestra familia Red Seed no pasa. Pero si sucediera eso, es una fortaleza que te impide juzgar de manera correcta las cosas, que te impide trabajar, te impide moverte, te impide crecer, ¿no? Entras en dudas. ¿Será o no será?
realmente importa que venga o no venga, importa que ore o que no ore. Así es, ahorita, ¿verdad? Así es que queremos enfatizarlo diciéndote cuál es tu maqueronte, cuál es nuestro maqueronte. Todos, tu lucha, ¿verdad? Todos hemos vivido y estamos viviendo esas situaciones. Y Juan el Bautista, pues, no tenía un día, tenía ya meses, ya iba a cumplir un año en esa fortaleza. Y entonces él envía a sus discípulos para que siguieran a su primo, que en realidad es su primo Jesús, y del cual él había dicho aquí el Cordero de Dios. Había sido inspirado por el Espíritu Santo para decir que quita el pecado del mundo. Entonces había una lucha y una contradicción como cristianos. Wow. A veces tenemos una lucha entre nosotros mismos, ¿verdad? De que queremos que Dios nos salve de todas las cosas. Queremos, ¿verdad? Como si Dios fuera, ¿se acuerdan? El mago de la lámpara, ¿verdad? Que sale, y queremos un Dios que nos resuelva todas las cosas, ¿no? Él está más interesado en el establecimiento del reino y que todos podamos servirle a Dios y contribuir para ello. A veces con nuestros aciertos, desaciertos, con nuestras luchas, con nuestros miedos, con nuestras dudas, pero Él irá resolviendo, porque aquí al final vemos que resuelve el conflicto de Juan el Bautista. Así es que sus discípulos, ¿verdad? Llegan con Jesús, ¿verdad? Y ese es el relato que le dicen, y surge otra pregunta, ¿verdad? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Verdad? ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otros? Ellos como judíos esperaban que vinieran muchos profetas y después del profeta viniera el Mesías. Así era como ellos creían en su tradición. Esto quiere decir que nosotros tenemos a veces muchas ideas, muchas expectativas, muchas creencias que no son totalmente realistas de acuerdo a la palabra de Dios, y por eso sufrimos descalabros en nosotros mismos, pero no es por Dios, es porque nosotros hemos puesto nuestra esperanza en cosas que no tienen fundamento. Por ejemplo, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿verdad? No es una buena noticia, pero todos sabemos que vivimos aflicciones y cosas, pero la buena noticia es que en el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué? Pero confiar en mí. Yo te libraré de toda aflicción. Yo he vencido al mundo, y en Jesús, amado, amada, cualquiera que sea tu lucha, tu maqueronte, vas a salir en el nombre de Jesucristo. Vas a salir con triunfo, con edificación, con bendición, con gracia, con humildad, según lo que necesite tu vida, tu corazón, tu familia, hasta tu pueblo y tu nación, que es lo que Dios está obrando. Precisamente esa es la fe. La fe que vence al mundo es la fe del Hijo de Dios en nosotros. Precisamente es lo que tenemos que creer y conformarnos a la palabra de Dios. Por eso es necesario que tú y yo, día tras día, estemos estudiando, leyendo, buscando esta palabra fiel y verdadera que nos va a levantar. La palabra de Dios nos enseña que Cristo es la roca inconmovible en la cual tú y yo tenemos que estar fundados. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Muchas veces esperamos estar en nuestro confort, en nuestro descanso, no queremos movernos, no queremos hacer nada que nos saque de la comodidad que estamos. Cuando estamos en una lucha, tú no puedes estar ahí nada más esperando a que sucedan las cosas. Tienes que activar tu fe, tienes que guerrear, tienes que luchar. Yo sé que es en el nombre de Cristo Jesús, en el poderoso Espíritu Santo que está en nosotros, pero me tengo que mover, tengo que activar, tengo que hacer lo que me corresponde. ¿Y qué es lo que me corresponde? Pues levantarme para edificar el reino de Dios. A mí me encanta lo que dice ahorita, y yo le digo ahora a usted, y vamos a orar por usted, porque dice que Jesús vino ¿a qué? En el 22 que estábamos leyendo, quiero volverlo a recordar, y nos dice, y respondió Jesús y le dijo, y hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Esta es la parte importante que tú y yo tenemos que trabajar, iglesia, estar activos, estar compartiendo, estar orando por la gente que nos necesita. Tú y yo éramos ciegos, cojos, sordos, mudos, sin embargo el Señor nos liberó. Gracias, Señor, y nos sacó. La prueba más grande eres tú eres el mensaje, yo soy el mensaje. Entonces es impresionante que tenemos el poder del Hijo de Dios en nosotros para estos tiempos. Esa es la buena noticia, ¿verdad? Esa es la bendición que está en el paquete para nosotros, ¿verdad? Que podemos ser liberados de muchas cosas. Ahora,
los discípulos de Juan le llevaron esta noticia. Yo creo que Juan, ¿verdad? Bueno, lo primero aquí, lo otro también, es que Juan recurrió a quien podía resolverle las dudas. Cuando tú tengas luchas, temores y dudas, ¿a quién los envió sus discípulos? A Jesús. Ven a Dios. Ven a Jesús. Si consultas el mundo, si consultas brujería, hechicería o cualquier otra cosa, no te van a dar la respuesta. Pero Juan fue atinado en enviar, ¿verdad?, a sus discípulos a preguntarle a él si verdaderamente era el Mesías. Así es que recibe una respuesta. Te doy ese principio. Siempre busca a Dios. Siempre recurre a Dios. ¿Verdad, José? Siempre tenemos que ir a Dios a resolver las cosas que nos están aconteciendo, porque en Él se encuentran todas las respuestas que necesitamos para nuestras vidas. Y entonces, ¿verdad?, ellos reciben. Ahora, Juan el Bautista, aquí hay un detalle, me gusta mencionarlo, porque Juan el Bautista esperaba que cuando llegaran sus discípulos, que le dijeran: ¿sabes qué, Juan? Va a venir a liberarte, es el Mesías que esperamos, te va a sacar de la cárcel. A veces nosotros tenemos esa expectativa. Pero tú te tienes que levantar. Pero tú te tienes que levantar. Dios está edificando tu vida. Dios está buscando sacarte de tus dudas, de tus temores. Más que librarte de una situación, de una enfermedad, Dios quiere edificarte, quiere hacerte un discípulo, quiere hacerte un seguidor, quiere que comprendas y entiendas cosas que de otra manera no comprenderíamos a través de lo que está sucediendo. Así es. Y además nos ha dado armas poderosas, José Enrique. ¿Como cuáles? La palabra de Dios, el nombre de Jesucristo, la sangre del Cordero de Dios, su palabra poderosa, que somos más que vencedores, que somos nuevas criaturas, lo viejo ya pasó, que somos triunfadores, que vamos de gloria en gloria, de poder en poder. Tú y yo tenemos que entender que esta mentalidad tiene que ser renovada. La mentalidad vieja, de temor, de miedo, de engaños. Vienen tantas palabras a nuestra mente que no son verdaderas, como decía ahorita Arturo. Vienen palabras, vienen sueños, vienen mentiras, engaños, y tú los crees cuando tienes que creer lo que dice la palabra de Dios, porque para eso vino Él. Verdaderamente para vino a deshacer deshacer toda obra del diablo y a darnos vida y vida en abundancia. Así es. Sí. Esa es, digo, lo increíble que nos da el descanso, nos da paz, tranquilidad. Si realmente entregamos todas nuestras dudas, nuestras incertidumbres, flaquezas a Dios, porque Él nos renueva en cada momento. Ese es el camino y no debemos de irnos ni a la izquierda ni a la derecha. Debemos seguir, mantener, a pesar de que tal vez mañana sucede algo y hay cuestiones en la vida. Debemos también entender que el sol sale para justos o injustos, pero lo que a Dios le importa eres tú. No le importa el pastor, no le importan los congregantes, no. La salvación es personal. Pero aquí hay algo que todavía me quedo con cierta duda o no sé. Al final les dice: y bienaventurado en el 23. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Así es. Fíjense, Juan el Bautista fue el más grande de todos. Sí. Fue fiel, fue obediente. Ustedes recuerdan, y si no, búsquenlo en la palabra de Dios, que desde el vientre, fue concebido por un plan divino, un plan de Dios, ¿verdad?, para sus padres, Zacarías y Elizabeth, ¿verdad?, fue concebido. Y entonces él nació desde el vientre de la madre ungido para ello. Así es que fue fiel, fue verdadero, fue honesto. Si yo pudiera hablar en estos tiempos, tenía un ministerio, tenía una vida de calidad Dice cristiana. que no hubo un profeta más grande y le estaba sucediendo Tremendo. esto. O sea que nadie es exento, ¿verdad? Nadie, ni los más ungidos, porque Dios está interesado en otras cosas. Ahora, cuando dice del tropiezo, es que Juan podía encontrar tropiezo en Jesús, pero podría no en Jesús, sino en sus conceptos. Aquí, amado, amada, tienes que renovar o tenemos que renovar nuestra mente, aún de la pandemia, aún de la enfermedad, del esposo, de la esposa, del hijo, del yerno, de quien sea, porque esos conceptos, ¿verdad?, te atan, ¿verdad? Y José está más metido en esas cosas, pero te atan esos conceptos. Así es que Juan el Bautista tenía un concepto, ¿verdad?, que voy a decirlo así, popular, tradicional, de todos los judíos, que llegaría a él, lo liberaría, ¿verdad?, cambiaría, derrotaría a Herodes, a todos los demás. Eso está por venir.
Pero en su primera venida Jesús venía a solucionar el problema de relación con Dios. ¿Y cuál era el estorbo? El pecado, la maldad, la iniquidad, y de la cual tú y yo no podemos librarnos. Tenemos una naturaleza. Los que estamos siguiendo la iglesia Retsid, estamos en el libro de Romanos y estamos entendiendo, ¿verdad?, que el pecado mora en nosotros. Pero Jesús vino a traer solución. Así es que Juan podía encontrar tropiezo en Jesús, pero por sus propios conceptos. Y eso les pasó a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, a todos los de su tiempo. No se diga a los romanos, no se diga a los griegos, porque ellos tenían otra cultura, otros pensamientos. Fíjate, José, Gaby, que los pensamientos nos forman. Así Y es. determinan nuestras vidas, ¿sí o no? Me Sí. encanta lo que dice José siempre. Bueno, es que yo entiendo o comprendo que la batalla, había un librito también que una vez mi papá me mostró que se llamaba La batalla de la mente, ¿no? Podría ser que esa fortaleza más que nada es Maqueronte. de Maqueronte, es mental, Es mental. es de conceptos, de criterios que tú tienes forjados desde años que entraron en tu subconsciente. Y rápido, por ejemplo, les menciono algo que a mí me pasó, A ver. que me di cuenta apenas, ¿no? Y es interesante porque Dios me da esa como retroalimentación o esa inspección diaria y podemos seguir creciendo, pero eh, hace como unos 10 años más o menos que yo andaba en la secundaria, recuerdo que eh, había a una amiga del salón que siempre me decía, ay no, pero no te pares tan, como que sacando el pecho, porque eso es como que de personas que no, que quién sabe qué, ¿no? Y fue nada más una vez que comentó eso y así, pero créeme que yo crecí con ese pensamiento Wow. y como estaba alto, yo era de los más altos en la secundaria, me sentía raro sobresalir de todos. Y lo que yo hacía era hacerme así, ¿no? Porque alguien me dijo que si me ponía así era de crecido, de altivo, de orgulloso y de otras cosas. Y yo dije, no, pues no quiero ser esa persona, ¿no? Pero realmente, pues también que me pare así, con una correcta postura, no tiene nada que ver con esos Son los temas. conceptos. Y es un pensamiento que en la secundaria una personita X me dijo y sucedió. Ay, o sea, es como que un alfiler, es una Sí, arma es tan una- pequeña, tan Una lucha inofensiva, inofensiva. pero trasciende en tu vida a un extremo de cambiar tu modo de pensar, de actuar, de decidir. De vivir. Oye, pero me gusta lo que siempre dices, lo que dijo de nuestros pensamientos. Hay una frase que se le atribuyen a los grandes filósofos pensadores, que es, tu pensamiento se convierte en una palabra, tu palabra se convierte en una acción se convierte en un hábito se convierte en tu carácter, y tu carácter forja tu destino. Eso- Bueno, es que es como dices, es de los pensadores, una frase, pero no, esto viene de la palabra de Dios, porque si nos damos cuenta, por ejemplo, lo que estoy estudiando también, me da algo bien impresionante que me enseña de dónde viene todo esto, todas estas palabras, todos estos trasfondos, dichos, vienen de la palabra de Dios. Sí. De verdad, yo me quedo así asombrada de cómo también los pensadores de Roma y aquellas gentes tan eruditas vienen y dicen cosas que ya estaban escritas, que ya las había puesto el Señor en la palabra y ahora lo corroboramos. Y es algo impresionante, que es importante tener la palabra en nuestra vida. ¿Para qué? Precisamente para forjar nuestra vida, nuestro destino, y que seamos hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres de victoria, de poder, de autoridad, y que podamos hacer cambios ahora, en este tiempo, a la humanidad. Yo sueño con un mundo, sueño con una vida en victoria y en poder para transformar a muchos. Yo sé que con la ayuda de Dios, tú y yo como iglesia podemos lograrlo. Es un tiempo que yo te exhorto, te animo. Quiero cambios diferentes, quiero tiempos diferentes. Hoy tengo la oportunidad y tengo el poder ver a mi ciudad, a mi nación, pero depende de ti y de mí que seamos uno y hagamos esa fuerza para transformar esta historia
Tú estás haciendo historia, buena o mala, pero estás haciendo historia. Yo estoy haciendo historia. Quiero hacer una buena historia, una historia que cambie, una historia que forje, una historia que traiga el amor y la felicidad que Cristo nos ha dicho y que puede suceder, pero depende de ti, de mí, y tenemos que salir de ese confort y tenemos que salir de esa mentalidad mediocre, que no cree y que sí cree, así como le pasó a Juan. Juan dudó y dijo, pregúntele si realmente era, cuando él era un profeta de los mayores, de los grandes poderosos, que ninguno se había levantado en su tiempo, y mira, que realmente era un hombre de Dios. Tú y yo somos hombres y mujeres de Dios, pero ¿qué crees? Ahora tenemos a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, y tenemos el poder y la autoridad para venir y deshacer toda obra que se quiera levantar en nuestra nación, en nuestra ciudad, en nuestra colonia, en nuestra casa. Levántate en el nombre de Cristo. Estamos aquí para hacer historia, pero una historia como la hizo Jesucristo, transformando a este mundo. ¿Qué opinan? Así es, esa es la parte ahora. Toda situación que vivimos, para dar tiempo a oración, toda situación que vivimos, y más los creyentes, está sometida a la soberanía de Dios. Toda situación no se le pasa por alto, tiene un plan, tiene un propósito, hay una bendición. Dios es tan bueno que en todas las cosas va a sacar de lo malo nuestro, de las situaciones, lo bueno, para que nosotros podamos ser transformados, ¿verdad? Dejar esa cultura, esos pensamientos, porque a medida de repetir algunas y otras cosas, se va rompiendo la fortaleza, se va quebrando los argumentos, se deshacen las obras del diablo, y esto es lo que Jesús hace. Le manda decir a Juan, ¿verdad? Que es interesante el pasaje, lo vuelvo a leer allí, ¿verdad? Porque les dice, miren, los envió, y en esta misma hora, al estar hablando esto, ¿verdad? Que pueda quebrarse en tu mente algo que estás teniendo y sea sanado. Sanó de muchas enfermedades y plagas y de espíritus malos, y muchos ciegos les dio la vista. Y hace saber a Juan lo que has visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Hay un propósito de Dios en todas las cosas. Y cuando Juan, ¿verdad? Para restaurarlo, cuando Juan oyó esto, recibió lo que estaba esperando. Entonces entendió que verdaderamente Jesús era el Mesías, y que venía de la manera en que es de acuerdo a la soberanía de Dios. Nuestra vida está bajo yo no tengo control ni del sol, ni de la luna, ni del clima, ni de nada, ni del tiempo, a veces digo, ni de mi propio corazón, ni de mi estómago, de nada, pero Dios sí tiene. Y Él ha dicho, ¿verdad?, que ningún cabellito de nuestras cabezas cae a la tierra si no hay un propósito de Dios. Así es que, amado, amada, si nos estás siguiendo y quieres entrar a los propósitos de Dios, di conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, ahora sé que tú eres el verdadero Mesías. Ahora sé que tú resuelves todas las cosas, que tú tienes el poder, y quiero someterme a tu soberanía. Creo que tú, Señor Jesús, llevaste todas mis faltas, todas las cosas feas, malas, equivocadas, aún los conceptos, y pido que me restaures, cambies y transformes. Abro mi corazón para decirte que tú eres mi Señor y mi Salvador. Te acepto como tal. Y Padre, gracias, porque sé ahora que de todas las cosas que viva, tú tendrás una bendición para mi vida. Siempre te seguiré, te amaré. Gracias. Si hiciste esta oración, síguenos para que seas edificada tu vida. Y queremos orar por ti, queremos orar, porque hoy es el día, hoy es la hora, en este momento es la hora, para que recibas sanidad, para que recibas libertad, para liberarte de la obra de cautividad que has estado por tiempo. En el nombre de Jesús, hoy declaramos que viene a tu vida una libertad. Echamos fuera todo espíritu de maldad, de iniquidad, toda perversidad, todo espíritu de temor, de angustia, de ansiedad,
fuera te miedo, vas fuera. ansiedad, Temor, estrés, vete, no tienes temor, parte ni vete, suerte. ansiedad, Por el poder vete, de la en el palabra te nombre echamos poderoso de fuera, Jesucristo. fuera, en el nombre Ahora, de Jesús. fuera, Todo sordo, vete, todo toda mudo, sordera, toda todo mudez, cojo, toda ahora es cojera, en el sanado y nombre se de Jesús, levanta. es Todo lo sanada, que está restaurada, torcido se física, endereza por emocional, el todo lo poder torcido, de la en sangre el del nombre Cordero poderoso de de Dios. Jesucristo. En el nombre de Ahora, Jesús, para esto ahora, apareció así es, Jesucristo, Señor, para deshacer toda toda obra de del Dios maligno. sobre tu vida, Vamos sea fuera, no deshecha. tienes Toda parte obra ni suerte en el en la nombre de vida Jesús. de aquellos que nos Así están es. escuchando. Estás En bajo la esta soberanía hora de Dios liberamos para a los darte ciegos, a los libertad, cojos, a los darte leprosos, libertad. a los que Así están es, sordos, a los que están, Señor, sucios. en el nombre de Jesús, Así es, en el cautivos. nombre de Jesús, En toda el nombre de Cristo cautividad Jesús, ahora se rompe declaramos ahora. a aquellos que Viene están libertad, enfermos de viene COVID, libertad. te vas todo Así demonio es, de así COVID, es, toda suelta, enfermedad, suelta los vete, pulmones, en el nombre de suelta Jesús. su Suelta aparato pulmones, su respiratorio. sistema inmunológico, En el nombre de suelta, Jesús, sueltas el sistema suelta, inmunológico. suelta sus Lo cuerpos, declaramos, sus huesos, declaramos gargantas, sanidad, ojos. declaramos libertad, Suéltalos en el nombre declaramos poderoso de vida y vida Jesucristo. En abundante. el nombre de En el Jesús, nombre ahora poderoso de eres Cristo liberado, Jesús. liberada, Y amado, bienaventurados los amada. que pueden Eres ver liberado y en pueden el nombre creer poderoso en el de Hijo de Jesucristo. Dios, que es Así Jesucristo, es, que vino a así liberarte es. y a darte vida Es tu eterna. Salvador, es tu Sí, Señor, es tu aleluya. libertador. Gracias, Él te gracias. ama, Él te Gracias, quiere, Él tiene lo gracias, mejor Padre. para ti. Está Él vino a demostrado. Así es. a todos Tú los y, enfermos, y a tú y yo liberarlos, somos en parte el de esa nombre de bendición Jesús, de Dios para que tú en el tengas nombre del paz, Cordero gozo de y Dios. alegría en Cristo Jesús. Ahí todo Amado, tumor amada. te Así es, deshaces te deshace, por el te poder de erradicado, Cristo, te suéltalo, erradicas toda enfermedad en el nombre de terminal, Jesús, en el ahora nombre de Jesús, desarraigado por el ahora poder de es Cristo sanada, Jesús. es deshecha. En el Gracias, nombre Padre, de Jesús gracias, te damos Espíritu gracias, Señor, Santo, te alabamos, gracias. te bendecimos, Gracias, reconocemos tu amor, gracias, tu Padre, bondad, gracias. Señor, y Bendito también sea tu oramos y nombre. pido que toda mentalidad, Amén, Padre, todo lo viejo, lo aleluya, pasado, toda aleluya. estructura, todo Gracias, pensamiento, gracias, toda cultura gracias. popular, todo lo que Así fuiste es, creado, derribado. enseñado, En el nombre de educado, Jesucristo. ahora tiene un nuevo En el comienzo. nombre de Termina Jesús. eso viejo y ahora vas a tener sabiduría, vas a tener entendimiento, vas a tener ciencia, vas a tener prudencia, vas a tener revelación y unción del Espíritu Santo de Dios para tu vida. Y vas a oír, vas a entender y vas a saber muchas cosas que antes no se entendía. Van a subir en tu corazón, en tu vida, en tu casa, en tu familia. Y Dios te va a llevar a lugares más altos en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, amigo, amiga, familia. Dios te bendiga. Un gusto poder compartir estas Te coronamos cosas. de favores y José, Gaby. misericordias. Bendiciones, amados. Hasta luego. Dios les bendiga. Hasta la próxima.